Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al Grupo Altares en Casa. Su hermano el doctor Rubén Juárez en la reflexión del 14 de octubre. Hermano, el mundo ha sido conmocionado por las noticias de los eventos últimos en el Oriente Medio, donde la guerra que ha sido tan esperada y tan profetizada está dando comienzo. Hermano, es impresionante la precisión y la veracidad de la profecía que con fineza de detalles nos ha llevado de la mano a través de toda la historia y actualmente nos dice cuál es el paso siguiente, quiénes serán los personajes centrales de estos eventos por suceder. El libro de los Hebreos nos dice, por tanto dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y es que, hermano, todos los eventos que están pasando, que están sucediendo, ya nos fueron anunciados y en un orden cronológico por los profetas de Dios. La infalible palabra de Dios, la Biblia, nos ha llevado día a día, mostrándonos la veracidad y la confianza que podemos tener en cada una de las profecías. Todos los eventos finales, la conclusión del sistema de cosas, que si nos fijamos, hermanos, corre presuroso hacia el fin según Dios los reveló. Se lo reveló a Nabucodonosor por medio de su profeta Daniel, lo que iba a suceder. En Daniel 2:28, Daniel le dice a Nabucodonosor, porque hay un Dios en los cielos que revela los misterios y ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer hasta los últimos días. Y es así que los reinos fueron sucediéndose con la cabeza de oro, que era el imperio babilónico, del cual Nabucodonosor era la cabeza. Luego el imperio medio-persa, luego los griegos, después seguía el imperio romano y al final de este sueño interpretado por Daniel estaban los pies de la estatua que tenía 10 dedos y mitad era de barro y mitad era de metal, y advierte que nunca se van a fundir. Estos 10 reinos están por formarse ahorita actualmente en Europa. Y hay una coalición que se está formando para atacar y destruir al pueblo de Dios, a Israel. Así corre la historia, hermano. Dios eligió un pueblo diferente a todos los demás, que era especial en conducta, en su moral, en sus preceptos de vida. Y siempre, aunque era un pueblo bastante desobediente, había un remanente que guardaba los preceptos de Dios y los preceptos de vida, con línea de convivencia, buscando no adaptarse a los otros pueblos extraños o profanos, y buscaban siempre a Dios, sobre todas las cosas, a Dios. En Esther 3:8 así describen a este pueblo, un pueblo que es diferente, que se aparta de todos los demás, que no se mezcla, que tienen su propio Dios. Dios les dio a ellos sus leyes para regirse, se las dio por medio de Moisés. Pero les advirtió en Deuteronomios 30, pero si tu corazón, les dijo el Señor, se aparta y no obedeces y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y los sirves, entonces pereceréis. Y les pone un desafío: he aquí yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues a quién servir. Lo cierto, hermano, es que aquí es donde comienza lo más duro de esta historia, porque Dios decidió que Israel tenía que ser castigado y lo mandó a lugares profundos, a todos los países de la tierra, en la diáspora del pueblo de Israel, donde son regados por todo el mundo. Un hecho es que Dios les había le había provisto una tierra a su pueblo, que era Palestina, y los hizo vagar. Y se fueron después dispersados entre las naciones, pero Dios hizo una promesa, que ellos volverían a su tierra. En Jeremías 29, 13, 14 habla del regreso. Habla de cómo ellos regresarían a su tierra, y era algo que era impensado, porque después de más de 2000 años, aquel pueblo se había conservado con sus costumbres, sus preceptos, aquel concepto de quiénes eran ellos como pueblo. Nunca perdieron su identidad.
El Señor les dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis, y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Yo os haré volver de la cautividad, del lugar al que os hice llevar. Yo os reuniré de entre las naciones, le dijo el Señor. Y volverán al lugar de donde yo os hice llevar. Jeremías 30:18 dice, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. En 1948, Israel, en el 14 de mayo, en esta fecha, gana el voto de las naciones y se vuelve a constituir como una nación. Esto es algo maravilloso, es algo increíble, porque para que todo el resto de la profecía comenzara a correr, tenía que volver Israel a su pueblo, a su tierra. Esto era inimaginable. La única democracia en el Medio Oriente, con un idioma que nunca perdieron, su hebreo, el idioma oficial de ellos. Israel es el pueblo de Dios, hermanos. Y todos los pueblos, según dice la palabra de Dios, buscarán destruirlo. Un pueblo diferente, el pueblo de Dios. Nosotros encontramos una profecía en Zacarías 12. Y da con los eventos que conocemos ahorita de la guerra en el Medio Oriente. Y dice, profecía acerca de la palabra de Jehová, acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mira qué carta de presentación. Este es el Dios creador, Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán, dice, despedazados. Esto es increíble. Todos, dice, serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y ya describe lo que está pasando aquí, porque el deseo de todos los pueblos árabes es terminar contra Jerusalén, que desaparezca. Encontramos nosotros que Dios les prometió a ellos una tierra para que habitaran, que es Palestina. Los hizo vagar, los dispersó, pero luego los trae a su lugar. Ezequiel 38:3 dice, profecía contra Gog. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Estos Mesec y Tubal son dos reinos contemporáneos que el profeta ubica en la zona central del norte de Israel. Y se indica que estos harán una alianza que proviene del extremo norte de la tierra. Esta estará liderada por un príncipe del norte. La profecía describe a Gog como un personaje apocalíptico que viene de una tierra llamada Magog, y es la región norte de Israel, arriba, y son Rusia y todas las naciones del norte de Israel, a pelear contra Dios y su pueblo Israel en el fin de los tiempos. Y encontramos nosotros que se están haciendo alianzas. Rusia está haciendo alianzas con Irán, con Irak, se unió China, se unió Rusia, se unió India, y todos están contra Israel. El conflicto de Ucrania nunca va a ser soltada por Rusia. ¿Por qué? Porque según la profecía es uno de los pueblos que vendrá también al final de los tiempos, en una coalición contra el pueblo de Dios. Y dice el verso 9, Ezequiel 38, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo.
Verso 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Estaba confiado Israel ahorita que vino ese ataque contra ellos. Todas ellas habitan sin muros, sin cerrojos y sin puertas. En el verso 18 encontramos, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra Israel, subirá mi ira y mi enojo, dice el Señor. Todas estas naciones, Irán, Irak, Siria, Rusia, China, Arabia Saudita y la India, son naciones que están descritas apocalípticamente como pueblos que serán destruidos al final de los tiempos cuando rodeen a Israel, todos contra Israel. Dios saldrá por su pueblo y los defenderá. Hasta ahorita nadie entiende cómo Israel ha podido persistir contra todos los pueblos, la única democracia entre todos esos pueblos, todos los pueblos árabes que la rodean. El Salmo 83 es un salmo profético que tiene que cumplirse antes del fin de los tiempos. Dice así: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Verso 3. Verso 4. Han dicho, venid y destruyamos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Mira, hermano, lo dice con nombre, porque se confabulan de corazón a una contra ti y han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gemal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Hazles, Señor, dice, como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra, Señor. Pon a sus capitanes, como a Oreb, a Seb, como a Seba y a Salmuna, y a todos sus príncipes, que han dicho, heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Gedeón destruyó a Seba y a Salmuna, y los puso huyendo, los alcanzó y los destruyó. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú, solo Altísimo, sobre toda la tierra. Este es el Salmo 83, que describe cómo estos reinos todos serán hechos pasto por Dios, serán destruidos, serán hechos papía, destruidos y fundidos por el poder de Dios, porque Dios no permitirá que su pueblo sufra afrenta de otros pueblos paganos. Leemos en Jeremías 30, 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y aclara, en el fin de los tiempos entenderéis esto. Hermano, lo cierto que estamos viendo el final de los tiempos correr. Y mientras nosotros vemos pasar estos eventos proféticos, debíamos de hacer reflexión para nosotros, interiorizar y pensar que no somos espectadores, sino somos parte de este conflicto, porque nosotros fuimos hechos pueblos de Dios. Fuimos hechos linaje de Dios. Y Dios nos hizo para que alcancemos perdón y misericordia. No importa, hermano, por dónde vaya el reloj de Dios corriendo al final de los tiempos presuroso. Pero nosotros estamos en el centro de esta corriente y debemos pensar, ¿qué parte tomamos en todo esto? Nosotros, hermanos, querramos o no, tenemos que reconocer que estamos en el centro de esta historia y somos protagonistas de todo lo que suceda. Aunque estemos a distancia, somos protagonistas, porque nosotros nacimos con Cristo Jesús a una nueva vida, a la verdad.
Y el Evangelio tiene que ser predicado aún, y con todos estos eventos que están pasando, tiene que ser predicado. El asunto que si lo pensamos de esta forma, muchas personas no quieren algo tan real y tan cercano, tan comprometido, para decir que estamos en este gran conflicto, en el conflicto del fin de los tiempos. Hermano, pero nosotros pusimos la mano en el arado. Y si nosotros llamamos a Cristo Señor, ya formamos parte de Cristo, de su pueblo. Somos invitados a la boda del Cordero, que son los eventos finales que de una u otra manera van a suceder. Lo que sí está claro, hermano, que todos los pueblos irán contra Israel y será una espina, dice la palabra, en el costado de las naciones. Los grupos terroristas, Hamas y Hezbollah, en el conflicto árabe-israelí, son la resistencia contra el pueblo de Israel. Hamas es la resistencia islámica palestina. En la toma de tierras, en la guerra de los 6 días, Israel venció a pueblos que era increíble. Ocupó la franja de Gaza y se apoderó de ella. Esta es una banda estrecha de tierra que está entre Egipto y el mar Mediterráneo. Y en el otro lado está Israel. En el acuerdo de Oslo, Israel tuvo que devolver parte de Palestina, el 80%, y fue devuelta a los otros pueblos. Estos pueblos que habitan en tiendas, dice la palabra de Dios, son los hijos de Ismael. Este conflicto tiene sus raíces muy, muy atrás. Cuando Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo, pero Sara se consideró demasiado vieja, le dio a su sierva, a Agar, para que tuviera un hijo con ella. Y dijo, esta será la descendencia, pensando que ella no podía hacerlo. Tuvo a Ismael. Pero luego Dios le cumple la promesa hecha a Abraham y tiene su hijo, Isaac, el hijo legítimo. Entonces, todos estos pueblos que habitan en tiendas, todos los pueblos árabes, siempre han tenido en su conciencia el peso de que son ciudadanos de segunda, porque son los hijos de la esclava. Pero los hijos de la legítima, son los hijos de Abraham y Sara, son los hijos ¿de quién? De Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel la noche que él peleó contra el ángel por una bendición. Israel significa el que peleó contra el ángel, contra Dios, y venció. De ahí viene, hermanos, que todos estos pueblos van a seguir luchando por quitarle a Israel la tierra que Dios le prometió. Y Dios ha cumplido hasta ahora con Israel y ha tenido la protección. Hezbollah significa partido de Dios libanés. Este partido surgió para que Israel no pudiera tomar el sur, la parte del Líbano, en la parte inferior. Hay pueblos, hermanos, que están confabulándose contra Israel. Y viene el conflicto final, donde Dios saldrá cuando todos vengan, en el valle de Meguido, dice la palabra, donde será la batalla final, el Armagedón. Estos pueblos, detrás de ellos está Satanás, el artífice de todo este mal, de tanta maldad, de asesinatos, niños decapitados, mujeres, ancianos, sin hacer ninguna preferencia. Estos pueblos terroristas, estas fracciones terroristas, ellos creen y dicen que Dios les ha hecho, el Dios de ellos, Alá, les ha hecho una promesa, que heredarán el cielo si logran destruir completamente y matar a Israel, civiles y militares. Nosotros, hermanos, estamos por ver la mano de Dios defendiendo a Israel. Ese Dios que está en los cielos, que dijo Daniel, y conoce todos los misterios y los revela, va a cumplir el río de la profecía porque corre de la mano de Dios.
Ezequiel 33:11, el Señor le dice, yo no quiero la muerte del impío, quiero que el impío se convierta. Y le dice, ¿por qué habéis de morir? Hay un llamado para nosotros como pueblo de Dios, hermanos. Hechos 17:30 dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora, en ese tiempo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nuestra parte en todo esto, hermano, al ver que los eventos están pasando, presurosos frente a nuestros ojos, el fin se acerca, el día postrero está llegando, hermanos. No podemos seguir nosotros siendo espectadores, viendo los eventos del Medio Oriente como una película, hasta cierto punto morbosa, pero ¿qué con nosotros? Eso debe tocar nuestro corazón y hacernos volver a Dios. Yo os haré volver de la cautividad. Nosotros hemos sido cautivos del pecado. Vuélvete a Cristo. Hay una promesa en 1 de Pedro 1:15 y dice que sois guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. El premio, mi hermano, por mostrarse, por descubrirse, es la salvación de Dios para su pueblo, para nosotros. La historia de la redención mía, tuya, está corriendo ahorita. Estamos en el final de los tiempos. No hay garantías de un día más, no lo sabemos. Cristo puede venir en cualquier momento por su pueblo. Primera de Pedro 2, versos 9 y 10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, nosotros, real sacerdocio. Somos una nación santa. Santo es apartado para Dios. Pueblo escogido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de esto, hermano, es cuando miremos que se está cumpliendo la profecía, que estamos en el segundo final, no decimos minuto, en los segundos finales del cumplimiento de los tiempos. Tenemos todavía, hermanos, tiempo de recapacitar porque la puerta de Dios está abierta. Es precisa la palabra de Dios. Decía el salmista, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, todavía hay perdón. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura, de la riqueza de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Hermano, todos estos eventos, es corto el tiempo para explicarlo todo, pero todos estos eventos solo nos están mostrando algo. ¿Quién teje el destino de los hombres? ¿Quién teje la historia? Dios, que todo lo conoce, nos reveló las cosas antes de que sucedan. He aquí yo, Jehová, les digo las cosas, dice, que han de suceder para que cuando suceda, creáis. Todo se ha cumplido al pie de la letra, hermano, y no dejará de cumplirse. Oremos por Israel, el pueblo de Dios. Jesucristo dijo, porque la salvación viene de los judíos, palabra salida de la boca del Mesías, del Creador, del Cristo. Cuando la samaritana le argumente, le dice, porque dicen que se debe de adorar en este lugar y no en tal otro lugar. Ustedes no saben lo que adoran, le dijo Jesucristo, porque vendrá el tiempo en que ni aquí ni allá, sino cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque la salvación viene de los judíos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Oremos por el pueblo de Dios. Dice la palabra, a los que te bendigan, dijo el Señor, te bendeciré, le dijo a Israel, y a los que te maldigan, los maldeciré. Bendecimos a Israel, que es el pueblo de Dios. Por todos los siglos, bendecimos a Israel. Gloria a Dios Padre. Señor, guárdanos en tu mano, Dios, y haznos recapacitar y ver, Señor, la veracidad de toda la profecía cumplida ante nuestros ojos, Señor. Somos tu pueblo, Señor, y nos mantendremos en la expectativa de que las cosas van a suceder. Bienaventurado, dice Apocalipsis, el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. Nunca dice el que interpreta,
el que oye, el que lee, el que guarda estas palabras. Damos gracias al Señor por esta reflexión, hermanos. Mantengámonos a la expectativa de todos los eventos que están sucediendo bajo el control y dominio de la mano de Dios. Amén y amén.